bienvenidos a un nuevo ciclo de Ideas en 30 minutos. Es una propuesta de la Usina de Ideas Bonaerenses, en donde entrevistamos a distintos referentes para el aporte de ideas, para debatir y reflexionar sobre la agenda que tiene por delante la provincia de Buenos Aires. Hoy nos acompaña Gabriela Trupia, compañera de Zárate, bióloga especializada en comunicación científica, médica y medioambiental. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Vinculación Tecnológica en la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional. Bienvenida Gaby, estamos muy contentos y muy agradecidos de que hoy nos puedas acompañar en este debate que nos proponemos como eje de mujeres y ciencias. También me acompañan compañeras del espacio, de otros lugares, y vamos a comenzar preguntando ¿cuáles crees que son o han sido los obstáculos o barreras que se le presentan a las mujeres en el área de la ciencia? Bueno, muy bien. Yo creo que la ciencia como proceso y como espacio laboral también, un lugar donde se desarrollan trabajos, actividades que no tienen mucha diferencia con otros espacios, les ha cortado también las generales de la ley, así han sido espacios donde las mujeres se han incorporado fundamentalmente a las áreas más jerárquicas de la ciencia, que ahora les voy a explicar un poquito, con mucho más dificultad, teniendo un panorama hoy de una fuerza laboral en el tema científico, que las actividades científicas se desarrollan a través de investigaciones y desarrollos, generalmente en centros científicos tecnológicos, como el CONICET, las universidades y otros centros, el INTI, el INTA. Hay una fuerza laboral muy paritaria, te diría que casi más sesgada hacia el lado de mujeres en la ciencia, pero con muy poco acceso a puestos jerárquicos de decisión, es decir, esa pirámide de becarias que tenemos mujeres en la base, que son cuando uno entra a hacer ciencia, el primer escalón, que es cuando un egresado o una egresada de una universidad o con un título de grado empieza sus primeros pasos a incursionar en ciencia, carrera, postítulo que se llama doctorado, y en ese caso se incorpora como becario o becaria, y ahí hay muchas mujeres trabajando, pero después eso se va achicando a medida que ingresan a la carrera de investigador-investigadora, y esa cantidad se va mermando, y los puestos más altos, los investigadores principales, así personas que son parte de las juntas evaluadoras, las comisiones evaluadoras, o miembros de comités científicos, o miembros de la gestión de la ciencia y la tecnología, son mucho menos mujeres. Entonces, ¿qué dificultades hay en entrar a la ciencia como actividad laboral? Y la ciencia tiene una característica como carrera que es tremendamente meritocrática, es decir, uno tiene que superar un montón de escollos que tienen que ver con mucho mérito, que tienen que ver con sus medios, que tienen que ver con la cantidad de años en lo cual una persona hace la carrera, que tienen que ver después, a medida que avanza, con la cantidad de publicaciones que hace, con la cantidad de congresos a los que asiste. Y si ustedes se van dando cuenta, es una actividad en donde las mujeres tienen el mismo problema que en otras actividades. Muchas veces, sobre todo cuando las mujeres terminan la carrera de grado, tienen entre 23 y 25 años, por ahí hasta 30, entonces entrar en una especialización doctoral, en una beca para empezar a hacer ciencia, para empezar a investigar, hace que compitan por mérito de igual a igual con hombres que ustedes fíjense la etapa de la vida que les estoy nombrando, una etapa de la vida donde muchas mujeres deciden ser madres, entonces eso las va desfasando y las va llevando a tener una actividad que
que en ese caso el hombre no la tiene, porque como decimos nosotras, la mujer se ha incorporado masivamente a los espacios laborales, pero el hombre no se ha incorporado masivamente a los espacios de cuidado. Esto es una frase hecha, pero es real, y lo que pasa entonces cuando uno ingresa a lo que llamamos la ciencia como actividad laboral, empieza ya con una desventaja, con un hoyo, que es tratar de tener los mismos méritos académicos, científicos, de trabajo, para hacer una carrera, cuando en realidad ahí empieza a perder puntos, digamos, porque se puntúa, digamos, por el sistema meritocrático, ustedes saben que va tomando como puntos, se miden por indicadores, por cosas muy cuantificables, y eso hace que el hacer ciencia empiece ya con una desventaja o con determinadas decisiones de parte de las mujeres que son a veces más dolorosas o más complejas que las que tiene que tomar un hombre. Eso en primer lugar, como modo general. Después hay otros escollos también, en muchos lugares, sobre todo los sistemas científicos, los OCT, los organismos científicos tecnológicos que hacen tecnología, ahí el ambiente es mucho más sesgado a hombres, por ejemplo, las facultades de ingeniería. Entonces, el ingreso al contacto con la ciencia y la tecnología tempranamente se aborta, porque ahora tenemos muchos más, yo trabajo en la UTN, como dijo Carla, tenemos muchos más chicas estudiando ingeniería, pero no en todas las ingenierías, en las ingenierías en donde a priori ellas piensan que van a tener una vida laboral que les permita además compatibilizar con otras cosas ya de entrada. Entonces, por ejemplo, aquellas ingenierías como mecánica, eléctrica, que son ingenierías más relacionadas al sector industrial, son mucho más excluidas las mujeres o autoexcluidas, a veces por cuestiones que tienen que ver no solamente en la misma carrera, donde se van a enfrentar con un ambiente netamente masculino, profesores hombres, es decir, que no van a tener referencias femeninas en las cuales verse, profesoras, por ejemplo, ingenieras que estén trabajando, desarrollando tecnología o trabajando en una fábrica, sino que mismo durante la carrera ya tienen ese registro, esa falta de registro, y por ende después, a lo largo de la carrera, ya todavía no están en la actividad laboral, pero van sintiendo este problema, este tema. Por ejemplo, nos contaban algunas becarias de grado que van a hacer pasantías a las empresas como ingenieras o futuras ingenieras, y las plantas fabriles no tienen baños para mujeres, en donde se desarrolla la actividad fabril. Tienen que atravesar toda la nave del galpón, digamos, hasta caminar 300 metros para llegar al baño de las mujeres, que ¿dónde está? En el área administrativa, como corresponde, en un lugar acotado donde se supone que ahí hay mujeres, ¿no? En la planta. Lo cual ya entonces ahí también, y más tempranamente, si hablamos de vocaciones científicas, lo retrotraigo a cómo somos criadas, bueno, ustedes no, pero cómo fuimos criadas, las señales que nos da la sociedad. Recuerdo en el año, sería 2009, que trabajamos, yo estaba en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se trabajó con un proyecto de poner puntos digitales, se llamaban, en los barrios. Todavía no había computadoras personales para todos, o sea, que las familias a veces no las tenían, y para que accedieran los chicos y las chicas a tener contacto con la tecnología. Y nos dimos cuenta que eran muchos varones y no había chicas tomando los cursos o yendo a alguna clase, a algún taller, y nos preguntábamos por qué. Entonces las chicas de los barrios nos contaban que ellas el primer acceso a la tecnología lo tenían a través de los ciber. ¿Se acuerdan los ciber que había antes, donde había computadoras? Pero ¿quiénes iban a los ciber? Iban los varones a jugar a juegos en red, a la guerra. Y ellas, cuando entraba una chica, se sentían incómodas, no estaban incluidas, si no las acompañaba una amiga. Entonces ya ahí
ese primer registro en su temprana infancia, cuando querían tener acceso a la tecnología, se autoexcluían, se excluían, y ya ese acceso a la tecnología estaba como lejos, y por ende ya venían a lo largo, después de su vida escolar y en el colegio, venían retrasadas, digamos, venían atrás de lo que habían adquirido los varones tempranamente con los jueguitos, el manejo de esa tecnología. Entonces, para hacer ciencia hay que, no es el tema de la vocación, no voy a hablar esto, hay que haber conocido qué significa el pensamiento científico, el pensamiento crítico, cómo se genera la tecnología, primero como usuario, usuaria, y siempre las mujeres hemos entrado en este problema. Ahora tal vez no, por eso es un poco a tiempo más viejo, entramos más tarde al manejo de la tecnología y por ende de la ciencia, y entonces cuando nos decidimos a estudiar una carrera científica es más amigable por ahí con la inserción de la mujer, pero una carrera tecnológica tiene muchas más barreras que tienen que ver con por eso digo, no es solamente mirar el problema que hay en los organismos científico-tecnológicos y todo lo que viene para adelante, la autocracia, la manera de evaluar, la manera de ingresar a una carrera de investigador, la manera en que son evaluados, sino a su vez mirar todo el contexto de la sociedad donde estamos viviendo, que tiene que ser un facilitador para que las mujeres también se incorporen a esta actividad laboral, ¿no? No sé si contesté, Carly, tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Gabriela, me encantaría también hacerte otra pregunta en relación en qué medida la política científica colaboró y ayuda a generar igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros. Y es importantísimo, porque habrán visto que no hay un mecanismo social o de mercado, digamos, que arregla estos temas por sí solo. Y ahí tiene que estar el Estado, y ahí tiene que estar la política. Ha habido muchas iniciativas, ha habido muchas iniciativas porque los diagnósticos han sido estos. Las iniciativas ahora se han puesto más de manifiesto, pero no son recientes, tienen muchos años. A veces yo menciono, por mencionar un antecedente también que ya tiene casi 30 años, si no tiene 30, voy a tomar un ejemplo que no tiene que ver con, pero el tema del lenguaje inclusivo. En el 91 la UNESCO hace un manual, recomendaciones para el uso de un lenguaje no sexista. Si ustedes lo leen, lo hubieran escrito hoy. Y a mí un poco me llama la atención que la gente aún siga diciendo que el lenguaje no sexista e inclusivo es algo de ahora, de estos momentos, cuando en realidad se viene reflexionando, escribiendo y recomendando desde hace 30 años. El tema de género en ciencia y tecnología también tiene esa antigüedad. En el año 1994, por ejemplo, se creó la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, que la crea un grupo de investigadoras preocupadas por este tema. Una de las investigadoras que lideró, que de hecho hasta el año, no hace mucho, ha sido presidenta de esta red, es Ana Franchi, que actualmente es la presidenta del CONICET. Quiere decir que han pasado cosas desde que ese momento que se empezó a reflexionar hasta ahora, pero han pasado lentamente. ¿Qué hicieron? ¿Por qué les cuento esto? Porque gracias a esta red, estos colectivos de investigadoras e investigadores que reflexionan e investigan y diagnostican cuantitativa y cualitativamente el problema de género, es que se alimentan las políticas. Las políticas, ¿para qué? Para que desde la política científica se tomen medidas para que corrijan estos problemas de inserción, de sostenibilidad, de crecimiento de las mujeres en la ciencia. Entonces, gracias a estas primeras investigadoras que han muchas, no todas a lo mejor las que se debieran haber tomado, pero por ejemplo,
no hace mucho se amplió, por ejemplo, el ingreso a la carrera investigador científico, investigadora del CONICET, tenía un límite de 30 años. Y precisamente no se puede aplicar este límite por igual a hombres y mujeres, porque la vida de un hombre y una mujer hasta los 30 años corre por carriles diferentes y toman decisiones diferentes y tienen impactos diferentes sus vidas familiares y personales. Entonces, por ejemplo, el hecho de ampliar la posibilidad del ingreso más allá de esos 30 años si sos mujer, porque has transitado maternidad o temas personales, es una política que trata de corregir ese problema. Lo mismo ha pasado cuando, por ejemplo, se dan licencias diferenciales en temas de becas. Las becas son unos incentivos que reciben los egresadas de las carreras para seguir estudiando y ser científicos, investigadores. Entonces, si se es mujer y se transita por una maternidad, automáticamente se le da el mismo número de meses que estuvo dedicándose a esta tarea de la maternidad y a todo lo que ello implica para poder ampliar su beca. Lo mismo se ha hecho un montón de trabajo respecto a trabajar con las comisiones evaluadoras, en donde la verdad que las comisiones que evalúan a los científicos son mayoritarias y científicas son mayoritariamente hombres, para incorporar la perspectiva de género y tener la paridad que hemos conseguido en otros, como por ejemplo en el Congreso. En las comisiones evaluadoras donde hay ¿esto cómo se refleja? Cuando uno tiene un premio, por ejemplo, donde hay el premio del investigador de la Nación, que es un premio que dictamina la Ley de Ciencia y Tecnología de la Nación, se veía que por muchísimos años, y hasta hace muy poco, no había mujeres premiadas. No había mujeres premiadas. Y se estudió un poco más, y las mujeres ni siquiera son postuladas por instituciones para ser premiadas. Entonces eso también hubo que revisar quiénes eran los evaluadores, son los criterios que estaban aplicando, por qué pasaba esto, y eso, trabajar con los evaluadores y las evaluadoras para sacar un poco este chip de la meritocracia tan arraigado de solamente y no tener en cuenta el contexto de papers, de contar méritos académicos para llegar a premiar a una persona. También se ha trabajado mucho en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya se formaron una comisión que trabaja interna, un programa interno para ver todo el tema de género en los proyectos, porque también se empezó a ver que en algunos casos los proyectos, esto se vio mucho también en algunas investigaciones en Europa, que los proyectos donde se asignaba mayor cantidad de recursos lo tenían los hombres. Proyectos que se asignaban cantidad de recursos los ganaban equipos liderados por mujeres. Ahí también había algo que trabajar, y siempre que hay un diagnóstico de esta naturaleza, el Estado tiene la posibilidad, la política, como dice Mercedes, de poner una acción para corregir este sesgo. También hay otras cuestiones que hay que revisar y que todavía nos faltan, por ejemplo, el tema comunicacional. Esto es muy importante. El otro día, no sé si ustedes a lo mejor no se percataron, creo que fue fines de abril, el diario Clarín saca un titular, una noticia que dice que llegó al Hospital El Cruce de Florencio Varela, había llegado un donante para una persona que estaba esperando un órgano y solo había un grupo de mujeres para atender esa situación. Y pusieron un titular, solo estaban ellas la primera vez en la historia. Esta manera de presentar la noticia, que puede ser naif, pero no lo es, nos da cuenta que parece una sorpresa, parece algo insólito y que no va a volver a pasar, que unas mujeres, y a uno le llama la atención que nunca un equipo de cirugía se haya sido liderado por mujeres. A mí todas nosotras, las que estamos en estos temas,
nos molestó primero, pero después nos llamó la atención, o nunca pasó, por qué esto se mostraba de esta manera y cómo eso repercute en la sociedad. No tengo que decirles a ustedes la cantidad de errores que tuvo esa manera de comunicar la noticia, porque puede haber sido algo interesante, sobre todo puede haber sido algo importante para impulsar que más mujeres se acerquen a la cirugía, pero vi muchos comentarios en las redes que decían ámbitos laborales, relaciones, también son hipermachistas. Tienen un sesgo donde es muy difícil a las mujeres, que también es un ámbito científico, el ámbito de la medicina y de la salud, también hay un ámbito de la gestión y otros, pero también tiene sesgo. Y bueno, entonces la política puede hacer mucho, tiene que estar muy atenta para que no se le escapen estos pequeños detalles y decir qué es lo que está pasando y obrar en consecuencia. Esa es mi opinión, ¿no? Genial, Gaby, clarísimo todo, coincido con varios puntos. Bueno, me presento antes, soy Malena, soy estudiante en el Bachiller de Ciencias Naturales, creo que por eso me interesa tanto este eje. En mi colegio, en los años que estoy dentro de esta modalidad, venimos haciendo varios proyectos sobre esto, ¿no? Mujeres y la ciencia. ¿Por qué las mujeres siempre nos cajonean con esto último que nombraste sobre, desafortunado, obviamente, de que doctoras, hicieron su labor, su vocación, y que se sorprendan porque no hubo un hombre presente, ¿no? Que es, ya sabemos cómo nos pusimos cuando leímos eso, ¿no? Y además soy militante en Construyendo Matre en Red, en Juventud en Red, y en la Unión de Centro de Estudiantes de Zárate. Bueno, con esto te quería preguntar, ¿cuáles crees que son los desafíos que tenemos por delante, tanto como nosotros como militantes, ¿no? Que estamos en relación a este eje de género, ¿no? Y un poco más sobre perspectiva de género, y también en el área de política científica, ¿no? En ese área donde está tanta la desigualdad binaria, y también creo que estaría bueno agregar sobre las personas, disidencias, ¿no? LGBT, que ahora hay muchas más personas trans, travestis que quieren, que pudieron sacarse las cadenas y la gestión también, de poder estudiar lo que les gusta sin prejuicios, ¿no? Sí, yo creo que como militantes, todas y todos, como tenemos que seguir militando este tema desde muchas perspectivas. Primero, es importante el tema de las vocaciones. Siempre decimos, ustedes saben, creo que fue el 11 de febrero, fue el Día de las Niñas y Jóvenes en Ciencia y Tecnología, y un día especial para impulsar que las niñas y las jóvenes asuman o sigan el camino de la ciencia y la tecnología. Pero eso no tiene ningún sentido, digamos, tiene un sentido relativo si nosotros no resolvemos los otros problemas que tenemos las mujeres, voy a hablar ahora de las mujeres, relativo a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo personal y laboral. Ahora, en pandemia, esto es un estudio que hizo recientemente un grupo de investigación, mientras todo el año y medio o todo el año pasado, que casi no hubo abiertos laboratorios, estaban los varones investigadores publicando y pidiendo subsidios y contactándose con el planeta para hacer conferencias y webinars, las mujeres tuvieron que dedicarse a las tareas de cuidado de sus hijos y sus hijas durante mucho tiempo mucho tiempo físico para poder, y sus padres y otras familiares, para poder llevar adelante esta situación. Eso se vio rotundamente en los informes finales, en las publicaciones, en los congresos. Entonces, ¿para qué? No tiene sentido si nosotros empujamos, digamos, desde abajo, que más chicas estén estudiando ciencias si no resolvemos otros problemas contextuales, que son las tareas de cuidado en el hogar. Eso hay que seguir militándolo con mucha concientización, sensibilización. No me gustan esas palabras, pero las voy a usar ahora porque me parece que es nuestra tarea y ver cómo, y además llevar estas situaciones
porque por más que nos parezca que son situaciones casuísticas, es decir, que son casos, los que nosotros conocemos, la política también se alimenta de casos. Es decir, después conceptualizamos y llevamos a ver cómo hacemos una acción, pero necesitamos acumular, como si fuéramos nosotros mismos investigadoras, qué está pasando en la realidad, porque somos los militantes y las militantes somos las mejores personas para ver la realidad y para medirla y para tomarle la temperatura. Y si podemos la objetivamos, pero si no, la transmitimos como la vimos. Respecto a las diversidades, ahí tenemos otra lucha que hacer, otra pelea por dar, porque ahí tiene que ver con la discriminación, como vos bien lo dijiste, y también ahí va a ser otro tema para instalar dentro del sistema científico. Normalmente nosotros es muy difícil, por ejemplo, entre el sistema científico cambiar un formulario. Ustedes saben lo que es cambiar un formulario donde dice género. Esto lo deben vivir todo el tiempo, cuando tienen que poner la palabra género. ¿Y por qué no abrir a las diversidades? ¿Por qué no abrir y hacerlo explícito para que podamos sentir que estamos incluyendo? Bueno, todo eso son cosas, desde cambiar un formulario para las autoridades burocráticas hasta nosotros hacer visibilizar todas estas situaciones. Eso me parece que, por un lado, la gente que está viviendo esta situación se va a sentir contenida por militantes que están viendo la realidad y están tratando de cambiarlo, y ustedes son el nexo, somos todos el nexo con la parte política, van a tomar las acciones para cambiar esa realidad. Pero me parece que la función militante no la tenemos que abandonar nunca de donde estemos trabajando. Clarísimo. Gabriela, muchísimas gracias por el aporte. Realmente estás con un montón de reflexiones, también para pensar desde nuestro lugar como militantes, justamente, cómo generar acciones que permitan contribuir a disminuir, digamos, esta brecha que existe entre los géneros, y que en principio también uno de los primeros obstáculos que tenemos es que las responsabilidades familiares sean realmente compartidas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que problematizar, incluso hacia el interior de nuestras casas, para después llevarlo al exterior de todas las casas, ¿no? Hay una cosa que quería agregar, que me olvidé, que por ahí es un detalle nada más. También lo que estamos tratando de cambiar en la investigación científica es que la investigación científica tome el tema de los géneros y los sexos cuando hace los diseños metodológicos de las investigaciones. Porque, no sé, Carla tal vez viene de las ciencias sociales y lo puede ver, pero en ciencias biológicas muchas veces vemos desde las pruebas de los medicamentos o pruebas que tienen que ver, que hay sesgos, que hay más de cómo se toman las muestras, de cómo se evalúa la realidad de una manera sesgada. Eso que lo empezamos a ver, hay muchas investigaciones españolas. Yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Género, Ciencia y Tecnología que se hizo hace 2 años en Santa Fe, que lo convocó la ministra, la doctora Heine, que es una investigadora excepcional, que fue ministra, ahora es diputada, y ahí se vio cómo tenemos tantos problemas también cómo hay problemas en generar muestras cuando hacemos diseños metodológicos en ciencias sociales y en ciencias biológicas también. Eso es porque también estamos ciegos a eso. Entonces, cuando uno hace un diseño metodológico para estudiar la realidad, pero no ve la diversidad de género y de sexos, entonces también está mal evaluando eso. Era un detalle nada más dentro del ámbito en el cual yo me muevo, pero para que sepan que todavía tenemos mucho por recorrer. Totalmente, Gabriela, tenemos muchos desafíos por delante. Desde la usina estamos trabajando justamente para que esas brechas cada vez se acorten más. Esa es nuestra contribución que queremos hacer, y estos espacios, digamos, de reflexión justamente son para tener un pensamiento crítico, para poder abordar estas problemáticas, para poder darnos herramientas y reflexiones que nos permitan mejorar y transformar, digamos, esta realidad. Así que realmente estamos muy agradecidas que hayas podido participar, que nos has cedido, digamos, tu tiempo, tu conocimiento y tu experiencia, y bueno, realmente te queremos agradecer por haber participado del espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y será una próxima charla.
Gracias. Muchas Bueno, gracias, gracias. Gaby. Gracias, Carla. Gracias por la invitación. Ujú. Chao, hasta luego.